¿Cuántos años tenía Abraham cuando murió? 175 años. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? 100. Entonces, ¿cuántos años tenía Isaac ahora? 75 años. Y su medio hermano Ismael tenía 89 años de edad, porque él le llevaba más o menos 14 años de edad. Pero entonces vean lo que sucede aquí. Esta escritura claramente enseña la vida después de la muerte, cuando dice, y fue unido a su pueblo. La vida después de la muerte. Hay existencia de un pueblo que vive después de la muerte. El ser humano no deja de existir cuando muere. Ningún ser humano que ha partido deja de existir porque ha muerto. No, todo ser humano continúa, hermanos. La muerte, recuerden, simplemente significa separación. Se separa el espíritu o el alma del individuo, de la persona, del cuerpo de carne. El cuerpo se descompone, se hace polvo. Pero este pueblo del cual habla Moisés, porque Moisés es el que escribió, o es creído que se escribió el libro de Génesis, hermanos, es un pueblo específico que teme al Dios de Abraham. Este pueblo, cuando fue unido Abraham a ese pueblo, hermanos, todas las personas desde Adán que han creído y vivido en el temor de Dios, han estado formando un pueblo, el pueblo de Dios. Y es precioso cuando vemos ahí, ve en tu Biblia y dice, y fue unido a su pueblo. Esa expresión entonces se empieza a repetir varias veces en el Antiguo Testamento. Algunos comentaristas dicen que simplemente significa que la persona murió. Es una manera de decir, y la persona o Abraham murió. Lo cual en cierto sentido es así, porque implica que Abraham murió. Pero la declaración implica más que eso. Cada persona de la cual habla la palabra de Dios y de la cual se dice, y fue unido a su pueblo, esa persona experimentó ese momento en que dejó el mundo terrenal y abrió sus ojos en una nueva dimensión de vida con ese pueblo de que está hablando la Biblia. Ese nuevo pueblo, esa persona vio a las personas que partieron antes que él y que ella, y se unió a ese grupo de personas. Y dice, y fue unido a su pueblo. Y el día de hoy, hermanos, por la fe en Jesucristo, toda persona que muere o se separa de su cuerpo, el día de hoy, esa persona también es unida al grupo de cristianos que han vivido en este mundo y han partido. Los cristianos, ¿cuántos años tenemos desde el cristianismo empezó? ¿Cuántos años aproximadamente? Lo redondeamos en 2000 años. Y han venido muriendo gente cristiana, muchos mártires por su fe, otros de ancianitos murieron. Bueno, todos esos cristianos también han sido unidos a este grupo de creyentes. Y el Evangelio también enseña que a todos los cristianos se les da un cuerpo glorificado, un nuevo cuerpo. Ya no como ya está libre de pecado. En este cuerpo de carne mora el pecado. Y por eso gemimos dentro de nosotros mismos. No queremos pecar. ¿Por qué pecamos? Porque dentro de nuestros miembros, de acuerdo a la Biblia, mora el pecado. Y cuando el cuerpo de carne se separa, mi alma sale sin ese poder del pecado. Un alma que es liberada del cuerpo de pecado ya no peca, hermanos. Y por eso vamos a entrar a la presencia de Dios sin relación con el pecado. Y damos gloria al Señor. Esa es la razón, hermanos, por lo cual los funerales de los cristianos son más bien, o deberían ser más bien, celebraciones de vida que gritos desgarradores por la muerte del ser querido que murió. Los funerales de los cristianos, hermanos, no estoy eliminando los sentimientos.
No estoy diciendo que los cristianos no lloramos. No, no estoy diciendo eso, por favor, no salgan diciendo eso. Los cristianos lloramos. Y lloramos por la partida de un ser querido. Pero hay una gran diferencia cuando se tiene la esperanza verdadera. Hermanos, cuando las personas no tienen la esperanza de vida en Cristo Jesús, entonces sí hace sentido los gritos desgarradores y los desmayos de la gente. Porque no tienen esperanza, no tienen el conocimiento que los hijos de Dios tenemos, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. La experiencia no es igual entre la muerte de un ser querido que tiene una familia cristiana y que sabemos que era cristiano, el que partió, a la gente que no tiene temor de Dios, no sabe a dónde va su familiar que muere, y mucho menos si esa persona no puso su confianza en Cristo Jesús, sino todo lo contrario, lo rechazó. No es igual la experiencia, hermanos. Para el cristiano, la persona que muere aún sigue viviendo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, hermanos. La persona sigue viviendo porque así es para todo ser humano. Pero número 2, esa persona está mucho mejor que cuando vivía en el mundo. Aunque haya sido feliz y aunque no haya sufrido nada físicamente, ahora está mucho mejor. Y además esa persona se ha unido a un grupo de otras personas llamadas cristianos, creyentes. Y además lo volveremos a ver. Volveremos a ver a esa persona, a ese ser querido, hermanos. Versículo 9 dice: y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la herencia de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está frente a Mamre. Entonces, Isaac e Ismael, ya de 75 años, 89 años, aquí están sepultando a su papá Abraham. Pero ¿recuerdan lo que pasó cuando era pequeño? Cuando Ismael corrieron a su mamá, a la esclava Agar. Sara la corrió, le dijo: vete. Y el ángel, recuerdan que le apareció a Agar y le dijo: ¿qué haces aquí? Ve y sométete a tu esposa. O sea, ya no estés burlándote de tu esposa porque no tiene hijos. Y no permitas que tu hijo de 14 años después le hiciera daño al hijo de Sara. ¿Recuerdan cuando tuvo Sara su hijo? Pero aquí lo vemos ya, hermanos, como reconciliados. Entonces, si hubo problemas entre ellos dos desde pequeños, ya parece que hay reconciliación. Entonces, Abraham, aún en su muerte, ha sido de bendición para sus hijos. Versículo 10 dice la Escritura: heredad que compró Abraham, ya lo leí, fue sepultada Abraham y Sara su mujer. Recuerdan que Abraham le quería comprar un terreno y los dueños de ese terreno le decían: no señor, tómalo, no tiene que dar nada. Pero Abraham dijo: no, te la voy a cobrar, te la voy a pagar. ¿Cuál es su precio? Se la pagó, y ahí sepultaron a la esposa de Abraham, es decir, a Sara, o la mamá de Isaac. Ahora sepultan a Abraham en ese mismo lugar. Primero Sara fue la que fue unida a su pueblo. Ahora le toca a Abraham ser unido a su pueblo. Y en este pueblo se encontró, adivinen con quién. ¿Con quién se encontró Isaac cuando murió? Con Sara, con su esposa Sara. ¿Se dan cuenta lo que es la esperanza cristiana? Las personas que mueren en Cristo están mejor. Si nos mantengámonos firmes en el Señor, vamos a volver a verlos. Simplemente ha abandonado el cuerpo de pecado, de carne, de sufrimiento, de maldad, y ha sido unido al grupo de creyentes que ya han partido, que se nos han, podemos decir, adelantado. Le tocó a Abraham y fue a ver a Sara. De manera que si tú tienes un matrimonio donde los dos son cristianos, solo Dios sabe quién se unirá a su pueblo primero, ¿cierto? ¿Cierto, hermanos? Parejas. ¿Quién se va a unir a su pueblo primero? Solo Dios sabe. ¿Serás tú, hombre, o será tu esposa? No lo sabemos, Dios lo sabe. Y una vez, algo personal, mi esposa y yo hemos orado y le hemos pedido a Dios de que nos lleve al mismo tiempo.
pero eso lo hicimos cuando no teníamos hijos, creo. O sea que después dije, qué egoístas somos, ¿no, Hani? Porque ¿cómo los dos al mismo tiempo? ¿Y qué nuestros hijos van a sufrir? Ellos se quedan, ¿no? Claro que esperemos que ya mi hijo también tenga su esposa. Pero eso oramos a Dios. Y supe de un matrimonio de Venezuela que Dios les cumplió ese sueño, esa oración a ellos. Murieron en un accidente los dos, el esposo y la esposa, en una avioneta. Se cayó y murieron los dos. Pero Dios sabe lo que es mejor, ¿cierto? Ese es nuestro deseo de irnos juntitos como si fuéramos a entrar al cielo así, ¿no? Pero, pues, ¿cómo sabemos que no? Bueno, Dios sabe lo que es mejor y lo dejamos en las manos de Dios. Pero lo que sí debemos estar seguros es que seremos unidos al pueblo de Dios. Y por eso el apóstol Pablo a los cristianos les dice, asegúrense si están en la fe. Asegúrense. Porque es un hecho, hermanos y hermanas, es un hecho, lo he dicho muchas veces y es la verdad. En cada iglesia cristiana no todos van a ser unidos al pueblo de Dios cuando mueran. No todos son cristianos. Recuerden las palabras del Señor Jesucristo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, nada más el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso les digo, asegúrense. Asegúrate tú, esposo, asegúrate tu esposa de que estás en la fe. Vean el versículo 11, y creo tal vez vamos a parar ahí. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo ¿a quién? A su hijo Isaac. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Entonces Abraham muere, pero Dios continúa con sus designios. Muere Abraham, a quien le hizo la promesa, pero no por eso ya se frustra el plan de Dios. Dios ahora... podemos decir con este versículo, el versículo 11, que todo marcha bien aún con la muerte de Abraham, porque la muerte, hermanos, no impedirá el cumplimiento de las promesas de Dios. Todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Jamás Dios ha prometido algo que no ha cumplido, ni una sola cosa. Entonces, de ahora en adelante, la historia ya no se enfoca en Abraham, nada más empieza a mencionar al Dios de Abraham, y ahora la historia se enfoca en el Dios de Isaac, porque Dios, el mismo Dios que le prometió a Abraham, le hace la misma promesa ahora a Isaac. Abraham ya cumplió con su propósito en este mundo. El designio de Dios para Abraham fue que a él le haría la promesa de que sería bendición a todas las familias de la tierra y que él tendría un hijo llamado Isaac para que Dios cumpliera esa promesa que le estaba haciendo a Abraham. ¿Cometió errores Abraham en su vida? ¿Cometió errores? Sí. ¿Cambió el plan de Dios porque cometió errores Abraham? No cambió el plan de Dios. ¿Fue justificado Abraham delante de Dios por fe o por obras? Por fe, hermanos. Por su fe. ¿Qué cosa produjo en la vida de Abraham esa fe que tenía? ¿Qué cosa produjo? Obras, obediencia. Abraham, con todos sus errores, se mantuvo confiando en el Dios que lo llamó de la tierra de Ur de los Caldeos. Y Santiago, hermanos, tengo que terminar y quiero terminarlo bien. Santiago, Nuevo Testamento, después del libro de Hebreos. Santiago capítulo 2, miren el versículo 18. El apóstol hablando de la fe, lo que es la verdadera fe. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Santiago 2, 18. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué cosa hace decir yo creo en Dios? El diablo también cree en Dios. Versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras
es muerta. Y una fe muerta, hermanos, una fe que no produce obras es una fe muerta. Y no te va a salvar de la condenación eterna una fe muerta. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora, ¿está diciendo que la salvación es por obras? No, veamos el contexto. Está hablando de que la verdadera fe produce obras. Y dice, versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Vean, la fe verdadera actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también, bueno, el versículo 21, hermano, dice: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿cómo está? Está muerta. Nuestra salvación no es por obras o por nuestro buen comportamiento. Nuestra salvación es por fe, y se vive por fe en las promesas de Dios. Nuestra verdadera fe en Jesucristo produce obras, produce cambio en la vida de la persona, comportamiento de un hijo de Dios. Cambia tu moralidad. Uno empieza a obedecer a Dios. Esa fe es viva, y esa fe sí salva. Y por eso para nosotros es sumamente importante que no nos engañemos. Nadie debe de ser engañado. ¿Cómo es tu vida con esa fe que dices tener? Porque tú dices, tienes fe, está bien, y te creemos. No podemos juzgar la fe, pero ¿cuál es tu vida? ¿Cómo sigue tu moralidad? ¿Cómo sigue tu trato hacia tu esposa? ¿Cómo sigue tu trato hacia tu esposo, hermana? ¿Qué palabras usas? ¿Cómo la tratas? ¿Con amor? ¿Con ternura? ¿Respeto hay? ¿O eres de lo de, como en México dice, del hombre aquí nomás mis chicharrones, y eres el macho en lugar del hombre de Dios? Tiene que haber cambio de vida, porque si no, otra vez para mí es de Dios me libre, Dios te libre, Dios nos libre de encontrarnos en una situación así, de que nuestra fe y nuestra doctrina que creemos no compagine con nuestra vida de control, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ningún error o pecado en la vida del creyente, gracias a Dios, impide a Dios cumplir sus promesas, siempre y cuando nos mantengamos confiando en Él y en sus promesas. Entonces, si tropiezas en la vida cristiana, simplemente reconócelo. Tropezaste, admítelo y levántate y sigue adelante. Así es la vida cristiana. Dios es un Dios de gracia y de verdad. Dios quiere y puede usar tu vida para su gloria. Tú eres, papá y mamá, la más grande influencia para tus hijos, papá y mamá. Abraham tropezó, pero siguió adelante, pues su confianza estaba en Jehová Dios, y Dios aún así no lo desechó. Dios, hermanos, sino se mantuvo fiel a sus promesas. ¿Tenía idea Abraham de lo que Dios haría en la vida de su hijo Isaac? No, ya no lo vio. Abraham murió. Hermanos, ya no estuvo ahí para verlo, pero de igual manera nosotros el día de hoy no tenemos idea de lo que el Señor tiene pensado en la vida de nuestros hijos. Si nos mantenemos fieles, Dios va a seguir la bendición de nuestras vidas en nuestros hijos. Y solamente Dios sabe cuántas personas van a ser salvas
por la vida de tu hijo y de tu hija que se casaron con un cristiano o una cristiana y que sirvieron al Señor y que tal vez tus nietos van a ser llamados a ser pastores o a ser evangelistas o tal vez van a ser misioneros a otras tierras donde se va a predicar el evangelio. Tú no lo sabes, Dios sí lo sabe. Si tan solo nosotros nos mantenemos fieles viviendo la vida cristiana normal, como debe de ser la vida cristiana normal. Tropiezas, levántate, reconócelo, admítelo y da gracias al Señor porque has sido 100% perdonado hace 2000 años atrás. Y el Señor te dice, mi hijo, levántate, ¿qué haces ahí tirado? Levántate y sigue adelante, sigue confiando en el Señor. Voy a hacer una oración y vamos a ser despedidos. Padre, gracias por esta historia preciosa, este evento histórico en la vida de estas personas, Señor. Abraham, él muere, pero ahora tu palabra dice, y Dios bendijo a Isaac, su hijo. Y qué precioso, Señor, es saber eso. Y que cuando nosotros, los que somos padres, madres, tenemos hijos, Señor, y nos mantenemos fieles a tus promesas, aunque tropecemos, nos levantamos, lo reconocemos y seguimos confiando en tu amor, en tu gracia, en tu bondad, Señor. No sabemos lo que tú vas a lograr por medio de nuestros hijos, que también tienen la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la historia de Abraham, de Isaac, y gracias porque recibimos tanta edificación, tanto ánimo para seguir. Gracias por la exhortación que también tú nos das, Señor, por medio de tu palabra. Seguimos confiando en ti, Padre. Esta iglesia, si tú no vienes antes, Señor Jesucristo, tú vas a continuar salvando vidas y edificando vidas para la gloria de tu nombre. Gracias en Cristo Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén. Estamos despedidos.